Hola chicos, en este video hablaremos un poco acerca del tema de radioactividad. Les sugiero ver mi video anterior para entender ciertos conceptos que son importantes y van relacionados a este tema. Así que sin más preámbulo, empecemos. Bueno, inicialmente vamos a retomar un tema que es bastante importante y vamos a hablar acerca de una científica muy reconocida llamada Marie Curie. Ella ha sido una de las científicas más sobresalientes y destacadas, y aparte de eso gracias a eso descubrió los elementos llamados radio y polonio. Bueno, en Polonio le atribuyó este nombre en honor a su país natal, que fue allí donde nació. Ella hizo grandes aportes y muchos estudios acerca de la radioactividad. Sin embargo, no fue la única. Henry Becquer también descubre accidentalmente que las sales de uranio emiten unos rayos desconocidos parecidos a los rayos X. O sea que desde siempre han estado estos fenómenos, y ahora vamos a entenderlos un poco más a fondo. Entonces, empecemos. Debemos aclarar algunas cosas que son bastante importantes para entender este tema. El núcleo de los átomos está compuesto de protones y está compuesto de neutrones, ¿cierto? Y en el átomo están los protones, los neutrones, y alrededor de él giran los electrones. Estos son los que orbitan a su alrededor. En este orden de ideas, los electrones van a ser más fáciles de arrancar. ¿Por qué? Porque son unas partículas más pequeñas que los protones y que los neutrones. Entonces, mover un protón y un neutrón no va a ser tan sencillo. Esto es importante tenerlo en cuenta. Ahora sigamos. Los isótopos. Hablando de estos isótopos, estos son átomos que varían en el número de neutrones en su núcleo, ¿cierto? ¿Para qué? Para mantenerlo, por así decirlo, estable. Sin embargo, pues también al aumentar el número de neutrones se pueden volver radiactivos. Entonces, digamos, si se varía la cantidad de neutrones y mantengo el número de protones, vamos a decir que tenemos isótopos. Algo que es aquí muy importante es, digamos, mostrarle este ejemplo de algunos isótopos, en este caso los isótopos de litio. Vemos como el número atómico permanece constante, es decir, el número de protones, y lo que varía es el número másico. Aquí tenemos 6, 7, 8. En su núcleo están los 3 protones para este isótopo de litio, 3 protones, 3 neutrones, 3 protones, 4 neutrones, es decir, el número másico es 7, 3 protones más 1, 2, 3, 4, 5, 5 más 3, 8, en el número de la masa. ¿Por qué? Porque el número de la masa son protones más neutrones. No me detendré mucho en esto, dado que hay un video especialmente dedicado a este tema. Entonces, sigamos. Algo muy importante para tener en cuenta es el concepto de ionización. Este es un proceso que trata principalmente en remover los electrones de los átomos neutros, ¿cierto? Y aquí vemos en este gran espectro dos tipos de radiaciones: las radiaciones que son ionizantes y las radiaciones que no son ionizantes. Pero bueno, ¿de qué tratan estas radiaciones? Entonces, vamos a hablar acerca de las radiaciones no ionizantes. Bien, entonces, aquí tenemos las radiaciones no ionizantes. Son las que tienen unas características, las cuales son que tienen menos energía, presentan una menor frecuencia y además de esto tienen una mayor longitud. Pero ¿qué pasa? Este tipo de radiación, cuando inciden sobre la materia, por así decirlo, no poseen la suficiente energía para provocar una ionización. Y como nosotros ya vimos que es una ionización, que es la capacidad de remover electrones, entonces digamos que no van a causar unos efectos tan drásticos, sino que van a causar unos efectos más que todo térmicos y fotoquímicos, ¿cierto?
unos ejemplos de las radiaciones no ionizantes, vemos como son las ondas de microondas, también las del sol y la luz visible. Ahora, pasemos a hablar acerca de las radiaciones ionizantes. Por este lado tenemos de que son unas radiaciones que tienen una mayor energía. Esto es bastante importante. Además de esto, tienen una mayor frecuencia y una menor longitud de onda. Pero ¿qué pasa? ¿A qué se le atribuyen todas estas características? Lo que pasa es que estos tipos de radiaciones son las que tienen la suficiente energía como la que se requieren para ionizar la materia. Es decir, aquí es donde ocurre el fenómeno de la ionización, extraen los electrones. Vamos a ver algunos ejemplos de eso, como son los rayos X, los rayos gamma y los rayos alfa. Entonces, para ver un poco y entrar en contexto, vamos a ver que hay algunos tipos de radiaciones a partir de las partículas alfa, las partículas beta y las partículas gamma. Asimismo también las del neutrón. Sin embargo, bueno, preguntémonos qué alcance, qué daño pueden generar. Entonces, ahora sí, vamos a entrar en detalle a hablar acerca de estos tipos de partículas y su radiación. Entonces, tenemos las radiaciones ionizantes. Sin embargo, antes hay que aclarar unos temas. Y es la relación numérica, ¿cierto?, que existe entre los protones y los neutrones. Esta relación hace que los núcleos sean estables o que no sean estables. Es decir, de que si son inestables se van a transformar emitiendo radiación. Y cuando transmiten radiación hay tres tipos de radiaciones. Vamos a hablar de la denominada a partir de partículas alfa. Entonces hay que tener en claro que este átomo está inestable, por tanto vamos a ver de qué se va a mover y de qué trata este tipo de radiación, la llamada alfa. Y es cuando dos neutrones y dos protones van a pasar por medio de en este caso por medio del papel. ¿Qué pasa? De que como es una radioactividad muy energética pero con poca penetración, estas partículas son muy pesadas y no van a penetrar, digamos por así decirlo, a mayor profundidad en la materia. Es decir, la podemos hacer que paren con el papel. ¿Qué pasa? De que como son tan pesadas, van a chocar con todo lo que pues haya a su alrededor y van a perder su energía. Por tanto, son muy fáciles de tenerla y su peligro pues no es tan latente. Entonces, veámosla ahí como las partículas alfa. Vamos a ver una pequeña ecuación que nos va a describir este fenómeno tan particular. Entonces, tenemos las partículas alfa. Hablando hipotéticamente, vamos a tener un átomo B, ¿cierto? Y este se va a desintegrar en un átomo C, ¿cierto?, que es para estar más estable. Este va a estar más estable que B, claro está, para eso se hacen esas radiaciones. Entonces, se va a desintegrar mediante las partículas alfa, y nos va a dar como un producto un núcleo que va a tener dos protones y va a tener dos neutrones. Pero vemos de que esta característica que corresponde a un Z igual a 2, ¿por qué Z igual a 2? Porque tenemos dos protones, es el elemento que se llama helio. Es decir, aquí en síntesis, lo que vemos es un núcleo de helio, pero ¿qué pasa con las dos cargas negativas? Aquí vemos de que como es un núcleo, es decir, solamente van a estar los dos protones y los dos neutrones, no van a estar en ningún momento los dos electrones, por tanto va a ser el núcleo de helio. Es decir, la radiación alfa equivale a un núcleo de un átomo de helio, por lo tanto escrito quedaría así. Entonces aquí vemos cómo queda escrito. El átomo va a alcanzar su estabilidad
a partir de la radiación por partículas alfa, que en este caso pues sería el núcleo de helio. Entonces, digamos, a manera general, si tenemos un átomo que tiene su número atómico, aquí lo tenemos su número atómico y su número másico, que aquí está. Y este se va a desintegrar dando como producto un número atómico Z-2. ¿Por qué Z-2? Porque va a perder 2 protones, ¿cierto? Y en el número másico sería A-4. A-4, ¿por qué? Porque como es un núcleo, ¿cierto? En el núcleo están ¿qué? Están los protones y los neutrones y van a ser 2. Por tanto van a ser 2 más 2, 2 protones más 2 neutrones, 4 en el número másico y va a quedar A-4, ¿cierto? Y por último vamos a tener la emisión a partir de las partículas de helio. Esto nos muestra que cambiamos el núcleo pasando de un elemento a otro. Y este es, por así decirlo, un fundamento teórico de la radiación por las partículas alfa. Ahora vamos a dar paso a la radiación, a otro tipo de radiación. Como bien sabemos que este tipo de radiación se da por la relación numérica entre los protones y neutrones, que hace que los núcleos sean estables o inestables, y cuando son inestables se transformarán emitiendo radiación. Aquí vemos de que es inestable, pero en este caso vamos a hablar acerca de las radiaciones ionizantes a partir de las partículas beta. Entonces, ¿qué pasa con estas partículas beta? Se da cuando se emiten electrones por el núcleo. Es algo pues que queda como un poco raro, ¿cierto? Porque en los electrones no están en el núcleo, pero ya veremos más a fondo qué es lo que pasa. Entonces, aquí vemos de que esta es una radiación que es menos energética, pero puede traspasar mayores espesores, en el caso pues del aluminio. Vemos de que traspasa el papel y llega al aluminio, es decir, de que es un poco más peligroso. Entonces, a continuación les voy a explicar en una ecuación qué es lo que tenemos. Así que vemos aquí las partículas beta. Tenemos el siguiente núcleo. Aquí vemos el siguiente núcleo que tiene 3 protones y 4 neutrones, ¿cierto? Así que si lo que queremos es emitir un electrón, lo que tenemos es que coger uno de estos neutrones, aquí va a pasar uno de los neutrones y dividirlo en 2. ¿Cómo lo voy a dividir en 2? En una parte que sea positiva, protón, y en una parte que sea negativa. Entonces, para que cumpliera con la condición inicial, es decir, para que quede neutro, aquí yo veo que sí cumple con esas características, porque va a tener una parte positiva y otra parte negativa. Esto se da a partir de la partícula beta. ¿Por qué? Porque me va a separar este neutrón en 2 partes, en una parte positiva y en otra parte negativa. Por lo tanto, ¿qué me quedaría? Me quedaría lo siguiente. Va a dar paso a un núcleo que va a tener 4 protones, 1, 2, 3, 4, y va a quedar con 3 neutrones. Y fuera del núcleo, esto dentro del núcleo, fuera del núcleo, voy a tener el electrón, que es lo que le considera la partícula beta. Ahora, las ecuaciones equivalentes a esta transformación quedarían así. Tengo un átomo B que va a desintegrar en un átomo C. Esta vez por la emisión de una partícula beta, que aquí es la que yo tengo. Chicos, hasta aquí voy a dejar el video porque no se me permite grabar más. Entonces ya en otro video les acabo de especificar esta parte que es bastante importante y la radiación a partir de los rayos gamma. Muchas gracias por ver el video. Nos veremos en otro.